Esta escena y esa melodía significan solo una cosa: la llegada del Señor Oscuro, Lord Vader, junto a su temible ejército. Pero esta melodía ha tenido reproducciones que sorprenderían al mismísimo John Williams. La música, en los años 80, encontró la portabilidad pasando de los discos de vinilo a los cassettes y discos compactos. Podíamos llevar con nosotros nuestras colecciones favoritas y vivir ese momento de noviembre sin ti, al lado de alguna ventana en nuestros Walkmans, los iPods de la época consagrados por Sony. Pero en las computadoras personales, el rey de la portabilidad era otro. No había llegado el pendrive y las unidades de disco floppy o disquetes avanzaron hasta su presentación de 3,5 pulgadas. Si bien su durabilidad y fiabilidad no fue la mejor de todas, el disquete fue tan trascendental que hasta el icono de guardar que conocemos hoy le rinde tributo. Sí, es un disquete chiquitito que quería guardar. Aunque el usuario Mr. Solid Snake 745 le gusta un tanto Metal Gear, le encontró un uso a las unidades de discos floppy no precisamente de guardado. Armado con un Arduino Duominalog y un programa en Java que permite cargar archivos en formato MIDI, logró esta joya friki, que hasta mejoró con el tiempo. Y hablando de tiempo, ¿qué mejor momento para los hombres que ir por un buen corte de cabello? Es algo relajante y placentero. Pero, ¿qué hay de las máquinas de afeitar? El usuario Device Orquesta también le dio su toque personal a la marcha imperial, desarmando una máquina de afeitar y graduando con una fuente de poder el amperaje que llega al motor, logró conseguir las notas correctas para anunciar la llegada del Señor Oscuro. Personalmente creo que los tiempos más oscuros son los de sacar cuentas. Y el mejor dispositivo que llegó a nuestras manos para ayudar en ese tedioso proceso es la calculadora. Porque hay problemas a veces un tanto más complejos que otros. Y quien supo sacar muy bien las cuentas fue It's a Small World. Sí, también con una calculadora. Y mira que lo más complicado que yo he llegado a hacer en una calculadora es esto. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. ¡Ay, ay! Pero al final es el amor con el que hacen las cosas lo que importa, ¿no? Star Wars es una saga muy arraigada en la cultura popular. Hasta un código nos ha dejado. No hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, existe la fuerza. Código que todo perteneciente a la Orden Jedi debe seguir para evitar caer en el lado oscuro. Aunque la marcha imperial la conocimos en El Imperio Contraataca, fue la amenaza fantasma la que tomó el liderato indiscutible de ganancias. Su taquilla mundial ascendió a 924.3 millones de dólares estadounidenses. Una poquitura. No es de extrañar entonces que así sea por ocio nos encontremos con la melodía de la marcha imperial. Lo curioso es que fue la fuerza, pero de la amistad, la que dio el impulso final para esta película. George Lucas, creador de Star Wars, es amigo de Steven Spielberg desde hace ya bastante tiempo. The only one that believed in it was Steve Spielberg. He's the only one. Right? He's the one that said, "This is going to be the biggest film in the history of movies." And everybody looked at him like, "Are you out of your mind?" He said, "No, I believe it. I'm telling you." And they all thought he was completely nuts, and I did too, actually. So I didn't believe anything he said. Lucas, entre las diferentes referencias que traía en su mente para la creación de Star Wars, estaba una de las más hermosas joyas que deja el legado de Stanley Kubrick. 2001, Odisea del espacio.
que utilizaba música clásica como parte central de su banda sonora. Es precisamente Spielberg quien le sugiere a Lucas trabajar con John Williams. Recordemos que venían de triunfar sin precedentes con la película Tiburón. Williams le dio su toque de magia y fue el ingrediente que terminó de darle esa imponencia y maldad a los señores oscuros. Fue tal la camaradería entre Spielberg y Lucas que hasta se supo luego de una apuesta de $250 hecha por Spielberg de que el film no iba a triunfar, quizás buscando retar aún más la creatividad de su amigo. Apuesta que efectivamente tuvo que pagar Steven después de todo. Y luego George Lucas es quien convence a Steven de hacer la quinta entrega de Indiana Jones, pero ya solo se unieron al proyecto como productores ejecutivos, rompiendo el trío de Ford, Lucas y Spielberg. Pensando en Spielberg y Jurassic Park, has imaginado que solo suponemos cómo se escuchaban los dinosaurios, pero no tenemos pruebas de cómo realmente sonaban. Lo mismo pasa con los sables de luz. Fue Star Wars quien nos presentó su tan característico y emblemático sonido. La marcha imperial ha calado hasta en los ya históricos Simpsons. En el capítulo Marge consigue empleo, podemos ver al señor Burns haciendo de las suyas. Simplones, intelectuales, primitivos. A eso yo sí le llamaría escribir una canción. Ya sea por la inspiración de un viaje a Júpiter, conocer más allá del horizonte de eventos en medio de la constante expansión del universo, la búsqueda del equilibrio interior que nos da la fuerza, o seguir aprendiendo directamente del maestro Yoda. Yo no puedo creerlo. Eso es por lo que fallas. Star Wars no solo nos dio a conocer la fuerza, o la magistral marcha imperial. Es un mundo de aventuras y aprendizajes que ha unido a generaciones. Estaremos siempre agradecidos con George Lucas por esta maravilla y con Sir John Williams por sus obras de arte musicales. Guapuritas, si han llegado hasta acá, muchas gracias. No olviden dar like y suscribirse para disfrutar de más contenido de arte y tecnología que preparo con mucho amor para ustedes. Besito en la frente.